perdón. Siempre me pasa igual. Bien, solo empezar ya les digo que estamos de acuerdo con lo que pretende esta proposición. De hecho, leyendo la enmienda que hemos presentado, está claro, buscamos la mejor manera de conseguirlo. Estamos de acuerdo en que a través de los presupuestos del Estado se contribuye a conservar y mejorar las características de un territorio conocido por las Terres de l'Ebre, en el sur de la provincia de Tarragona, que, como ha dicho el anterior portavoz de Convergencia y Unió, el que ha hablado el primero, tiene más de 350.000 hectáreas y viven en él cerca de 200.000 personas. Territorio que ha sido declarado recientemente, este mismo año 2013, en París, por la UNESCO, Reserva de la Biosfera. Y más concretamente por un Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera. Declaración que, como me comentaba ayer José Emilio Bertomeu, alcalde del Tebre, que es una parte importante del Delta, tuvo una fuerte repercusión en las comarcas de las que estamos hablando, además de generar muchas expectativas. El objetivo de la UNESCO con este tipo de declaraciones es crear una red mundial de la biosfera en la que se encuentren soluciones a los problemas que genera la relación entre sus habitantes y el medio de cada una de ellas, generando dinámicas que las conserven y eviten que se empobrezca su biodiversidad. Así que cuando la iniciativa me llegó a las manos, la leí con interés. La primera impresión que tuve al leer el texto fue pensar que llegaba tarde, porque los presupuestos ya han pasado por esta Cámara, están en el Senado. Y aunque vuelvan aquí, no creo, visto lo que hasta ahora ha sucedido, que el Grupo Parlamentario Popular tenga la intención de modificarlos. Aunque también pensé que si lo hubiéramos discutido antes, tampoco tendríamos una partida en los presupuestos, como consecuencia de una iniciativa como esta. Y vista la actitud poco dialogante del Grupo Popular y lo sucedido con los centenares de enmiendas que hemos presentado, tampoco creo que hubiera servido de mucho haber presentado una. Finalmente, acabé pensando, al acabar de leerla, que un tema como este hay que gestionarlo de otra manera. Incluso en algún momento llegué a pensar si lo que buscaba la iniciativa no sería un no de los que nos tiene acostumbrado el Grupo Popular y tener así la excusa para no hacer nada tampoco desde la Generalitat. Semejante pensamiento solo me pasó un segundo por la cabeza. Y si lo hizo fue porque ¿no les parece que el mecanismo adecuado tendría que ser que la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat cogiera de la mano a las administraciones locales, dialogara con el correspondiente ministerio e involucrase también a la iniciativa privada en acordar lo que durante los próximos años hay que hacer para cumplir con los objetivos de la designación como reserva de la biosfera? Y claro, comprometer a todas las partes en tirar adelante lo acordado, tomando medidas, dedicando partidas en sus presupuestos y, si fuera el caso, legislando. Resumiendo, hace falta saber lo que hay que hacer y tener voluntad de hacerlo. Y además, para todo ello, hace falta diálogo. Saber lo que hay que hacer es fácil. El dossier presentado a la UNESCO para conseguir la declaración de reserva de la biosfera, en el que tuvieron mucho que ver la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y el Consorcio de Servicios Agroambientales, es público. Por tanto, todo nos lleva a pensar que si lo traen como una proposición no de ley, es que falta la última condición, el diálogo. Ya sabemos que en las cosas de gran calado los responsables actuales de la Generalitat y del Gobierno central, PP y Convergencia, son incapaces de dialogar. Pero para hablar de esto también, háganlo. Nosotros colaboraremos en la medida de nuestras posibilidades. En parte por coherencia. Muchos de los trámites necesarios para esta declaración, que el actual Gobierno continuó y llevó a buen puerto, son de la etapa en la que los socialistas tuvimos responsabilidades de gobierno en Cataluña, pero también por otras razones, algunas de las cuales ya se han mencionado aquí, pero que repetiré. La primera es que una vez conseguido una declaración de este tipo por parte de la UNESCO, no podemos mirar ahora hacia otro lado. El prestigio internacional de un país se basa en muchas cosas. Por ejemplo, en cosas como esta. También que estamos hablando de un territorio relativamente pequeño, en el que se pueden encontrar ecosistemas diversos y numerosos, tanto costeros como interiores. El delta del Ebro tal vez sea el más conocido, pero entre los interiores están els ports, ahora se han mencionado hace poco, a pocos kilómetros del delta, donde son habituales las nevadas. Territorio en el que se presta una especial atención y respeto al medio ambiente y al paisaje, porque existe una fuerte voluntad colectiva de sus habitantes de hacer posible y compatible la actividad humana con la conservación del medio. De hecho, la solicitud de la UNESCO tuvo su primer origen en un manifiesto de más de 70 instituciones y entidades sociales y económicas del tejido asociativo del mismo territorio. Pero es que, además, aprovechar la oportunidad que significa haber sido declarada reserva de la biosfera puede ayudar a paliar la situación en la que se encuentran muchas familias de las Terres de l'Ebre, donde la crisis, como en todas partes, ha llevado a tasas de desempleo muy altas, incentivando un turismo respetuoso con el medio que, les aseguro, tiene en este territorio motivos más que sobrados para que sea una actividad fundamental. También su producción agrícola, su producción ganadera, las piscifactorías y las empresas transformadoras agroalimentarias.
o incentivando las energías alternativas, la eólica, la hidráulica, la solar, y haciendo mucho más conocida su gastronomía, que les aseguro, aunque solo fuera por ella, vale la pena visitar las Terres de l'Ebre. Pero, como les decía antes, para empezar hace falta diálogo entre los responsables de las administraciones y coordinarse, porque hasta ahora no han hablado. Su falta de diálogo puede tener consecuencias negativas. Nos puede hacer perder credibilidad ante la UNESCO. Pueden pagarlo a los ciudadanos y ciudadanas de las Tierras del Ebre y, naturalmente, también lo puede pagar su biodiversidad. Resumo y termino. Una PNL no nos parece la mejor manera de conseguir el objetivo que ésta dice pretender. Pero así y todo, vamos a votarla favorablemente, con mayor convencimiento si además aceptan nuestra enmienda o llegamos a una transacción que todos podamos estar de acuerdo. Gràcies per la seva atenció.